Bueno, muy bien. Aquí otra vez con ustedes. Ayer ya empezó a circular el primer análisis que hago siempre aquí de las instalaciones de mi casa, de diferentes sectores, y sobre la promoción de los libros de Shakira y la vida mía. Ayer tuvo mucha aceptación por las llamadas, por las notaciones, lo relacionado con el libro de Shakira. Los dos que pues, las dos biografías que he hecho sobre ella. Pero hoy me voy a referir a la biografía particular mía. Que esta biografía ya terminó en su tercera y ya no queda ni uno. Imagínense, se vendieron 15.000. ¿Sí? Y el título lo dice muy claro, antes que se me olvide. ¿Por qué? Porque van pasando el tiempo y a uno se le van olvidando las cosas y aquí queda registrado. Cuando yo cuelgue los tenis, todo esto queda aquí. Entonces sería bueno que muchas personas que de pronto escuchan mis historias y tal, pero no totales. Entonces, bueno, adquiriendo este libro, pues, sobre todo si, como yo lo voy a entregar en julio, para pasar una temporadita ahí, todas las noches, todas lo voy contando de una en una. Claro que recuerda que son 16 libros. Este es la primera vez que yo escribí. No, la primera se llamó Cuando la vida era una fiesta. Este es Antes que se me olvide. Entonces, la particularidad de este libro es que se va a enterar con muchos detalles, por supuesto, y sobre todo esas personas no estaban en decadencia, no estaban en el final, sino cuando estaban arriba, estaban bien arriba, que ahí es donde está la gracia de esto, la gracia de esto. Por ejemplo, una de las ilusiones mías de toda la vida de muchacho era como una obsesión, así como hay gente que quiere conocer a Shakira, otro quiere conocer a Diomedes, no conoce a Diomedes, pero esa era la locura por conocer a Diomedes. ¿Qué no hacían por conocerlo? Inclusive observé algo interesante ahí de una gente que viaja de diferentes países a París, porque va a actuar allá una cantante norteamericana, como que es la número uno, y hacen un viaje hasta allá. Y cuando vienen esos artistas a Bogotá o van a México, la gente hace el viaje para allá. ¿Cómo será el fanatismo? En este caso el fanatismo mío era con Cantinflas. ¿Cómo hago yo para conocer a Cantinflas, Cantinflas, Cantinflas? Era una obsesión, una cosa. Y aquí está toda la historia, ¿no? Todo lo que tuvo que hacer yo, pero meses, yo no diré años, pero meses, para lograr el objetivo. Y cuando yo lo vi en el aeropuerto, cuando yo vi que se bajó en el avión para estar una semana conmigo, yo estaba bien borracho, mano. ¿Cómo estaría? Cuando yo lo recibí, se bajó en el avión, vino con otro amigo de él. Y él se reía de él. Cuando lo conocimos ahí, fue antes de llevarlo al Hotel Caribe. Entonces yo logré ese objetivo de conocer a Cantinflas. Y él me correspondió después en México. Entonces esa historia, nada más esa historia, yo sé que le va a encantar a los que compren el libro. Ya no voy a referirme a Shakira porque ya saben que ya en el primer capítulo de estas tres historias ya les he contado algo, pero en el tercero que viene también voy a volver a hablar. Pero aquí también quisiera referirme, pero con muchos más detalles, porque eso también me hizo famoso en el mundo, cuando tuve relación y una historia mía con Marlon Brando, el mejor actor del mundo, es decir, el más caro, si todavía no existe alguien que tuviera más fama que Marlon Brando, el Padrino. ¿Se acuerdan de la última película? Que fue, por esas cosas de la vida, fue vecino mío, al lado de mi casa. Entonces todos los pormenores, eran tantos los pormenores de lo que yo dije de Marlon Brando, que un autor, pero muy famoso, de los más famosos en este momento en Colombia, un gran escritor, eh, hizo un libro, dice El hombre que hablaba con Marlon Brando. Ese libro, en la tercera parte, porque se me olvidó traerlo aquí, lo voy a mostrar en la tercera parte. ¿Cómo serían los detalles, lo que sucedió que Marlon Brando conmigo, que ese señor hizo un libro y en ese libro me dedican una cantidad de páginas y páginas, entonces ustedes lo pueden leer. Otro personaje aquí, todos hablan que conocieron a Gabo, que no sé qué, pero es que yo tuve como 5 o 6 historias tan grandes con García Márquez que muy pocas personas tuvieron la oportunidad de tenerlo. Hay como 5 historias que son
clásicas, únicas y del mundo, las puedes ver ahí. Una de ellas fue, por ejemplo, cuando le presentaba a Daniel Santo al jefe, y amanecimos los tres, no se conocían. Nada más esa historia para todos los salseros tiene que agradar. Y tenemos también aquí, que yo he contado apenas una parte, cuando trae a luchar, primero a luchar y después hacer una película al mexicano El Santo, el luchador, el enmascarado de plata, que era en su época lo que era el Chapulín Colorado. Y un hombre que estuvo conmigo tanto tiempo y nunca supe con quién estaba, porque siempre andaba enmascarado. Entonces imagínense, esa es otra historia que yo sé que ustedes van a disfrutar. Bueno, y Julio Iglesias, que ya la gente sabe muy bien, una amistad de 40 años, mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando era el número, lo es todavía, porque yo no creo que lo superen. No creo que superen a Julio Iglesias en ninguna época. Y yo fui su amigo en la época cuando era joven, y yo también era joven. Y todavía conservamos la amistad. También aquí van a encontrar, por ejemplo, la cantidad de anécdotas, incidentes y cosas inesperadas cuando yo traje a Don Francisco. Por ahí está. El único que lo trajo a Colombia, no lo trajo a Colombia. Hay que ver que es un personaje como Don Francisco. Bueno, y una anécdota que tengo yo con Rafael, histórica. Algo más, él mismo decía que nunca, lo que había ocurrido conmigo nunca le había pasado en el mundo. Y tenemos que hablar también de Ornella Muti. Cuando yo traje a Ornella Muti a Colombia, cuando yo tuve relación con ella como un par de semanas, era la artista número 1 de Italia, cuando hizo aquella película famosa de Experiencia Prematrimonial. Y después volvió ya años después para una película de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Y también vas a encontrar aquí mi relación con el presidente Andrés Pastrana. Hombre muy cívico, hombre que le gustaba ayudar a los pobres. Me acompañó en muchas campañas cívicas. Cuando él era un muchacho, era el hijo del presidente. Y viene un ciclo de personalidades, por ejemplo, como Leonardo Fabio. Bueno, las historias mías con Leonardo Fabio, inclusive íbamos a hacer una película, yo iba a ser el coordinador general sobre la vida de San Pedro Claver, una amistad bastante cerrada con este personaje. Bueno, y la amistad mía, pero grande, 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 con Renato Capriles. Tantas giras que hice con él por el mundo, uno de los grandes benefactores que yo he conocido, generoso. He dejado también, porque son tanta gente, tendríamos que hablar como media hora para hablar de todo lo que está aquí. Pero sí vale la pena, para terminar este segmento, porque no puede ser muy largo y en otra ocasión hablaremos de todo esto. Cuando tuve las famosas giras, y esas personas eran en ese momento más admirados que los cantantes. Es decir, Palomo Linares, Luis Miguel Dominguín, Ángel Teruel. La gente se enloquecía con ellos, sobre todo las mujeres, porque no igual ahora, pero en esa época un torero era como si era más que un actor de cine. No sé por qué razón le caí bien a esa gente. Yo hice muchas giras, ambos teníamos, bueno, él me llevaba 3 años, con Palomo se ganaba $100,000 por cada vez que toreaba. Ya era millonario y era muy jovencito, entonces le caí en gracia y yo andaba con él donde él toreaba por toda España. Y él toreaba, yo iba en el carro con él. Esa es la cantidad de cosas que puedo contar. Después con Luis Miguel Dominguín, que yo pienso que ha sido el español más famoso de España de todos los tiempos. Bueno, tan famoso era, pero el Papa Miguel Bosé, entre otras, que él iba a las cacerías del dictador, que era Franco. Franco, ¿quién era? El dictador de España, y él iba a las cacerías, cuando iba a cazar lo acompañaba. Imagínense, tan poderoso. Fue amante de las mujeres más bellas del mundo, María Félix, Ava Gardner, Robbie Schneider. Hubo una que se suicidó por él. Este es un personaje de leyenda, yo lo traje de jurado de Señorita Colombia. Y aquí hay que hablar también otro personaje que en Cuba era tan famoso como Fidel Castro, Pardo Llada. Pardo Llada era de los grandes en Cuba, hasta cuando vio el comunismo y arrancó. Fue mi padrino periodista. Con ese tengo tantas anécdotas, que bueno, un día de esto me voy a referir tres segmentos nada más para hablar de Pardo Llada.
Y podríamos hablar y hablar de tanta gente, pero yo creo que esto tiene un límite, ¿no? Un límite que me dice aquí. Yo creo que podríamos mañana hablar otra vez un poquito de otros personajes. Y otra anécdota que también quiero contar de Shakira que vale la pena que ustedes conozcan, pero eso va a ser mañana, porque tú sabes que son 3 segmentos semanales de anotaciones que yo escribo aquí en mi casa, con Julio Amariz, que viene siendo el coordinador general y que yo lo aplaudo porque caramba, pues podría ser productor de cine, podría ser productor porque caramba, qué buen trabajo hace Julio. Él es el encargado de la ubicación, el tiempo, y inclusive quiero contar algo de Julio. Julio me acompañó en varios libros, ¿verdad Julio? Que yo hice, ¿no? En los últimos libros, como coordinador de las charlas que hacía con los personajes. Bueno, bien, entonces mañana otra historia.